Muy buenas tardes, soy el doctor Pablo Pacheco Hernández, neurocirujano pediatra con certificado por el CONASEM 103. Cabe aclarar que nosotros hemos trabajado en la Fundación Craniosinostoses México sin ningún conflicto de interés comercial por declarar. No se violenta la integridad personal de cada paciente, las fotografías mostradas cuentan con consentimiento firmado del familiar o tutor. Algunas imágenes pueden herir susceptibilidades personales, por lo que se recomienda discreción al abrir la presentación. Todas las imágenes mostradas tienen como único propósito la difusión y el interés de compartir experiencia de interés médico. ¿Qué es la craniosynostosis? La craniosynostosis es una patología que está supeditada propiamente a lo que son los huesos del cráneo. Voy a declarar brevemente lo que es la anatomía del cráneo, principalmente lo que viene siendo la convexidad. Nos encontramos que tenemos huesos frontales propiamente ubicados en esta localización, tenemos huesos parietales ubicados en esta localización, tenemos el hueso temporal y el hueso occipital en la parte más posterior. Esto sí estamos viendo una fotografía en un corte lateral. Si vemos una fotografía de la parte de frente, estaremos viendo en esta fotografía propiamente lo que viene siendo las órbitas, aquí mostrándose un poquito oscuro, que es parte de la imagen que tenemos, y en esta parte de aquí los huesos propios de la nariz, los maxilares, esta parte de acá. Esto es muy importante y crucial porque estos huesos forman parte importante de lo que es la anatomía patológica de los craniosynostosis, sobre todo en los síndromes que vamos a mencionar posteriormente. Es una fotografía donde estamos mostrando propiamente la parte interna del cráneo. Esto viene siendo lo que es el piso anterior, propiamente la porción horizontal del hueso frontal. Aquí tenemos la porción vertical del hueso frontal. Esto es relevante porque aquí vamos a encontrar lo que viene siendo el techo de la órbita. Propiamente aquí estamos viendo la órbita y aquí estamos viendo lo que es el techo de la órbita. Esto también se va a ver dañado cuando hay alguna craniosynostosis, por eso es de menester importancia mencionarles esta situación. No sin menos también mencionar esta parte que está aquí, sobre todo que viene siendo la cresta esfenoidal, propiamente, la cual está ubicado en la parte interna del hueso, del cráneo, y está dividiendo lo que viene siendo el hueso, el cerebro, el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Esto es muy importante porque de alguna manera cuando vemos el cierre de una sutura propiamente la plagiocefalia anterior o bien lo que viene siendo el cierre de la sutura coronal, esto va a ser completamente dañado y nos va a estar dando una órbita muy pequeña, lo que viene siendo esto, y esto crece en sentido, perdón, no crece, sino que hay una retracción y esto no permite el crecimiento, dándonos una falta de ángulo a este nivel donde está el sitio de craniosynostosis. Igualmente cabe mencionar que también contribuyen lo que es el hueso etmoides, ¿sí? Lo que contribuye también el hueso esfenoides, propiamente aquí, y propiamente en la parte lateral aquí estamos observando el ala mayor del esfenoides. También algo importante viene siendo la escama del hueso temporal y la parte más posterior, lo que viene siendo la mastoides. Otra fotografía donde estamos observando las suturas propiamente de la convexidad. Aquí estamos, esta es la sutura sagital, es algo muy importante porque esto vamos a enfocarnos a futuro, igualmente que la sutura lamboidea. Otra fotografía donde podemos ver y visualizar mejor la sutura coronal, uniendo lo que viene siendo el hueso frontal con los huesos parietales, en este caso del lado izquierdo y del lado derecho. La sutura sagital uniendo los huesos biparietales. Y en la parte posterior, uniendo los huesos parietales con el hueso occipital. Y en esta parte que estamos mostrando en la parte lateral, observamos la sutura coronal. Es algo muy importante que tengan ustedes el conocimiento, porque de alguna manera esta parte va a formar alguna repercusión clínica en el paciente con el problema de craniosynostosis. Vemos aquí también en el ángulo externo del frontal, la espina frontal, el cual se va a unir acá con lo que viene siendo la espina ascendente o superior del malar. Propiamente lo que viene siendo la craniosynostosis. ¿Qué es la craniosynostosis? Pues es una malformación congénita del cráneo
el cual se va a ver trastornada por un cierre prematuro de lo que viene siendo las suturas del cráneo. Y esto va a condicionar alguna deformidad en el cráneo y por consiguiente va a deformar el parénquima cerebral. Hay varias estadísticas a nivel mundial, hay estadísticas muy importantes, algunos hablan de 1 por 1000 habitantes, otros por 1100, más o menos lo que se está contemplando es de 1 por cada 2100 habitantes recién nacidos, encontramos un paciente con craneosinostosis. Y lógicamente hay craneosinostosis muy complejas que reportan que es 1 por cada 250,000 nacimientos. Esto realmente es una patología relativamente frecuente, no podemos decir que sea infrecuente. Si hablamos aquí del estado de Hidalgo, en el estado de Hidalgo nacen aproximadamente 60,000 de acuerdo al INEGI, entonces más o menos estaremos viendo unos 40 niños por año. Entonces no sería tan baja la casuística de craneosinostosis. La craneosinostosis igualmente no es un problema nuevo, es un problema crónico, viejo, no sé cómo le podemos llamar, ya descrito desde la Ilíada, donde los tercitas describían a una persona horrible porque el cráneo era completamente diferente. Cabe mencionar que la craneosinostosis, si no se opera, puede llegar a vivir sin ningún problema. Algunas personas definitivamente sí verán dañado su problema cerebral, el cerebro totalmente. Posteriormente viene ya Orvasius, Galeno, Sommering, donde ya nos trata un poquito el crecimiento del cráneo. Virchow es algo muy importante porque esto ya empieza a manejar lo que viene siendo las fuerzas que encontramos o la presión intracraneal que encontramos a nivel intracraneal propiamente del cerebro, y que esto va a causar una deformidad del cráneo porque va a buscar la manera de crecer el cerebro sano hacia donde haya espacio. Propiamente, si la sutura coronal está cerrada del lado derecho, va a buscar un crecimiento hacia el lado izquierdo, hacia el lado frontal del lado izquierdo y hacia el lado parietal, en este caso del lado izquierdo, dándonos un cráneo oblicuo. Posteriormente, Lanelow ya empieza a hacer cirugías de craneosinostosis, prácticamente en la época de 1890. Estamos hablando de que hay un problema que se quiere atender y propiamente ya vienen lo que vienen siendo las cirugías. Y Lan ya en 1892 empieza a describir más técnicas para el manejo de las craneosinostosis. ¿Cuál es la etiología de la craneosinostosis? Realmente no hay una etiología como tal, es incierta hasta el momento. Creemos que viene siendo problema a nivel inútero cuando está en formación, como en este caso que lo estamos mencionando, como el oligodramnios, la desproporción cefalopélvica, la presentación cefálica del bebé, centro de cesárea, forceps, pero realmente que digamos que por el forceps va a causar una craneosinostosis definitivamente no está así bien contemplado como tal, ¿no? Defectos, esto sí es algo muy importante, que hay algún defecto primario a nivel de los fibroblastos y que eso esté condicionando una osificación defectuosa y con ello pues lleve a formar un engrosamiento de lo que viene siendo la sutura y prácticamente se osifique y esto condicione que tenga cartílago propiamente o fibrosis en la sutura, y esto va a condicionar una pared propiamente y va a condicionar lo que viene siendo la craneosinostosis. Defectos primarios del mesénquima también es algo muy importante. Esto es algo que viene sobre todo adherido a lo que es la dura madre o las meninges, las cuales contribuyen aparte a formar parte lo que viene siendo las suturas. Propiamente alteraciones genéticas también se contemplan en un porcentaje bastante elevado, sobre todo cuando hablamos de craneosinostosis sindromáticas. Otras causas que se describen propiamente como el hipertiroidismo, las riquecias, la policitemia vera, la talasemia, la hipocalcemia, las idiopáticas como la hipofosfatemia familiar, trastornos del metabolismo de la vitamina D, procesos infecciosos como las meningitis o bien procesos osteoclásicos. Y algo también que estamos viendo hoy en día y que se ha visto también viene siendo lo que es la hidrocefalia, la cual la hidrocefalia se trata meramente quirúrgico, y esto lógicamente el día de mañana cuando saca más líquido va a dar unión a las suturas y esto nos puede condicionar una craneosinostosis secundaria. Infecciones virales, y algo importante también que quiero que conlleven esto es la ingesta de fármacos anticonvulsivantes, como viene siendo el valproato de magnesio, la ferritina sódica,
Y lógicamente hay otros medicamentos que no se dan en primero o segundo nivel, que viene siendo el metotrexate o los retinoides, que bueno, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Hay estadísticas a nivel de Reino Unido o Europa, Dinamarca, Noruega, donde también se habla mucho del tabaquismo. En mi experiencia personal, el tabaquismo prácticamente no hemos encontrado como tal. ¿Cómo voy a clasificar las craniosynostosis? Las craniosynostosis podemos clasificarlas de varias formas. Propiamente lo que viene siendo simples. Cuando hablamos de un cierre de la sutura coronal, llámese del lado derecho, cuando hablamos de la cierre de una sutura lamboidea del lado izquierdo, o bien cuando hablamos de un cierre de la sutura sagital propiamente, hablamos de una simple. Sin embargo, cuando ya involucra más de dos suturas, ya propiamente hablamos de que hay una craniosynostosis compleja, ¿sí? Y que lógicamente nos va a dar mayor problemática a futuro. ¿Para qué? Para poder, lógicamente, reformar el cráneo del paciente. Y las craniosynostosis sindromáticas, las cuales veremos más adelante, como es el síndrome de Cruzón, como es el síndrome de Carpenter, el síndrome de Pfeiffer, el síndrome de Apper, entre otros, contempla un porcentaje un poquito de 10 a 15%. Aquí estoy mostrando una craniosynostosis simple propiamente, que me interesa que se conozca de la craniosynostosis. Me interesa algo importante, la exploración física de un paciente para poder concluir, para poder diagnosticar y de alguna manera poder orientar hacia dónde dirigirlo. Es algo vital que tenemos que conocer. Eso es una fotografía, una tomografía con reconstrucción tridimensional del cráneo, donde estamos observando el cierre de la sutura sagital, la parte de acá, el cierre de la sutura coronal. Pero esta fotografía que más me agrada para mostrarles es esto. A veces los pacientes se nos hace muy difícil tomar esa fotografía porque lloran, porque nos acercamos y lloran los pacientitos, y no es bien valorable su cráneo. Algo importante que tenemos las craniosynostosis de la sagital es que su cráneo está alargado. El diámetro antero-posterior es muy grande, ¿sí? Y el diámetro biparietal, que va de oreja a oreja, es más estrecho. Y esto me causa una compresión sobre los lóbulos parietales, lóbulos frontales. Y por qué no decirlo, también parte de lo que sigue siendo el lóbulo occipito. Va a haber varias clasificaciones de las suturas de la scapocefalia. Aquí vamos a mencionar solamente lo más esencial. En este caso vemos acá otra paciente con un cierre de la sutura sagital. Propiamente en este caso el cierre viene siendo en la parte posterior, donde hay un cierre de la sutura y donde se observa la deformidad de la cabeza, una parte más estrecha en la parte posterior y una parte frontal mucho más abierta. Siempre nos apoyamos de los estudios paraclínicos. En este caso estamos observando aquí una fotografía con reconstrucción tridimensional, donde observamos adecuadamente lo que viene siendo la sutura lamboidea. Acá estamos observando lo que viene siendo la sutura coronal. Y en esta parte donde debería estar la sutura sagital, prácticamente está ausente. En esta fotografía también me sirve para demostrar el paciente con craniosynostosis tiene un perímetro cefálico normal, porque a veces también nos dejamos guiar por ello de que no tenga un perímetro cefálico pequeño, que tenga un perímetro craneoencefálico más grande, y decimos que no tiene craniosynostosis. Algo importante lo que les decía es medir el diámetro antero-posterior, propiamente de lo que viene siendo el nasion, hacia el ilion. Y esto, junto hay una clasificación de Williams. En base a ello vamos a clasificar la craniosynostosis para poder diagnosticar lo que viene siendo la scafocefalia. Y esto lo podemos hacer desde nuestro propio consultorio, desde el paciente que se atienda, no sé, en el lugar más lejano del centro, de nuestros hospitales de tercer nivel o segundo nivel, y simplemente con el perímetro cefálico. Es algo muy importante. Otra craniosynostosis también muy importante que está frecuente, aunque las estadísticas hablan de más o menos de 1 por cada 11,000 a 15,000 nacimientos,
es la trigonocefalia. La trigonocefalia, su característica precisamente es esa, que se parece a un triángulo. Aquí estamos observando el cierre de la sutura metópica. Es algo importante revisar el perímetro cefálico del niño, revisar el cráneo del bebé en el niño sano, ver la forma de la cabeza y, ¿por qué no decirle? Hay que creerle a los papás, sobre todo yo siempre he dicho que a las mamás, porque las mamás tienen un ojo clínico muy importante. Ellas se dan cuenta, investigan y nos dicen, yo veo diferente a mi hijo de la frente, veo a mi hijo con la punta, y esto es lo que viene siendo la trigonocefalia, que estamos observando una cresta sobre lo que viene siendo la sutura metópica. Si yo lo veo desde el punto de vista superior o de la parte posterior del cráneo, vamos a observar un ángulo, el ángulo muy estrecho a nivel de la región frontal, y esto va a ser la trigonocefalia, por el cierre de la sutura metópica, y esto, le repito, lo podemos diagnosticar en nuestro propio consultorio sin tener una tomografía o tener rayos X. Propiamente, con la pura clínica, con el perímetro cefálico, podemos llegar a concluir de una trigonocefalia. Es algo importante que esto es más frecuente a nivel de lo que viene siendo a nivel de los varones. Y un gran porcentaje, del 2 al 6%, se asocia a problemas familiares. Lo que acaba de mencionar, que la frente es en forma de triángulo. Otra sutura que se cierra frecuentemente, y podemos decir lo que es una craniosynostosis simple, vienen siendo las plagiocefalias. Las plagiocefalias son más frecuentes, sobre todo a nivel femenino, como lo estoy mencionando aquí, en esta parte. Hay un antecedente familiar del 7 al 14%, y plagiocefalia viene precisamente del cráneo de plagio, que significa oblicuo, ¿sí? Y eso nos da como pauta un cráneo diferente. Algo también que tenemos que tener en cuenta, porque cotidianamente vemos al paciente, las mamás nos llegan y nos dicen, es que yo veo su ojito más abierto, veo la ceja más hacia arriba, veo que está la nariz más hacia la parte posterior, veo que la nariz está en forma de V, o bien también llegan los pacientes porque tienen problemas para la deglución, porque esto trae, como lo mencionaba inicialmente, esto trae repercusiones a nivel de la base del cráneo, y esto nos da propiamente daño a nivel de los senos maxilares, y por consiguiente va a haber trastornos en la respiración. Entonces aquí vemos sí quiero que les quede muy claro esta parte, las cejas, si nos damos cuenta, esta ceja es la normal y esta ceja es la patológica, observando que está más elevada. El ojo más retraído hacia la parte posterior. En esta fotografía, ya más cerca, observamos el ojo prácticamente descubierto, observamos más prominente. ¿Por qué? Porque la órbita es más pequeña. Y esto, por consiguiente, me expone más al ojo y a futuro puede traer repercusiones más severas hasta pérdida de la visión. Esquema para mostrar lo que viene siendo la plagiocefalia anterior. Propiamente viene aquí, observo la sutura coronal visible, la sutura metópica visible, y en esa parte de acá no observo la sutura coronal del lado derecho. Y esto clínicamente podemos tocarlo y podemos diagnosticar que este paciente puede tener sospecha de craniosynostosis. En esta fotografía estamos observando un cierre de la sutura coronal bilateral. Si lo vemos también de la parte posterior, observamos un abombamiento de la parte normal. Esto es normal en el cerebro, y esta parte está anormal, y esto hay una retracción hacia la parte posterior. La plagiocefalia posterior o cierre de sutura lamboidea, este es más difícil de diagnosticar, porque a veces nos la confundimos mucho con lo que viene siendo la plagiocefalia perezosa o bien la plagiocefalia fisiológica, porque desde el 94, cuando en Estados Unidos empezaron a haber mucha mortalidad por problemas que se dejaba al niño mucho tiempo acostado o boca abajo, empezaron a acostarlo boca arriba, y esto condicionó que el cráneo se vaya oprimiendo desde el lado débil, y esto condicionaba una plagiocefalia posicional o plagiocefalia perezosa. Sin embargo, es como nos confundimos. Por eso es que es importante
decir que la braquicefalia patológica o por cierre de la sutura lamboidea es rara, pero sí se diagnostica. Nosotros hemos tenido la oportunidad de operar varios pacientes con craneosinostosis por cierre de la sutura lamboidea. ¿Qué va a manifestar el paciente? El paciente va a manifestar una tortícolis, va a manifestar un abombamiento de la parte donde está cerrado, como en este caso. Aquí vemos lo que viene siendo la apófisis mastoide muy aumentada de tamaño. Y aquí en el paciente estamos observando aquí un anillo, porque aquí hay un cierre de la sutura lamboidea. Entonces es muy importante que toquemos al paciente, que visualicemos su forma de la cabeza, y con ello podemos concluir a un diagnóstico más adecuado a la craneosinostosis. Las craneosinostosis complejas. Estas craneosinostosis hablamos cuando hay más cierre de suturas, de más de una. Entonces puede ser las dos coronales, puede ser la coronal y la lamboidea, puede ser la sagital y la coronal, llámese derecho, izquierdo, o bien las dos coronales y la sagital, o bien las dos lamboideas y la sagital. Algunos ejemplos, como en este caso, estamos observando el niño que prácticamente no tiene ningún abombamiento en la parte posterior, porque por lo general el cráneo es más redondo hacia la parte posterior. Y aquí prácticamente estamos observando que el cráneo es recto. Y siempre nos apoyamos con la tomografía para poder concluir, como en este caso estamos observando un cierre de la sutura coronal y un cierre de la sutura lamboidea. Otra craneosinostosis bastante compleja, con cierre de la sutura lamboidea, con cierre de la porción terminal de la sutura sagital, bastante deprimido, y otro cierre de la sutura coronal bilateral, esta parte. Esto es algo muy importante que podemos tocar al individuo cuando estamos revisándole y poder concluir que el paciente tiene una craneosinostosis y ver también que la parte anterior va a estar muy plana. O bien, como en este niño anduvo peregrinando para poder concluir el diagnóstico, vemos la cabeza muy deforme, le decían que tenía hidrocefalia, que tenía un tumor, pero bueno, nunca se concluyó para poder enviarlo a un neurocirujano. Por las áreas del destino llegó con un neurocirujano y ya se pudo diagnosticar y afortunadamente pues, se resolvió su problema. Las craneosinostosis sindromáticas, las más frecuentes, viene siendo lo que es el síndrome de Cruzón, más o menos calculándose una por cada 65,000 de recién nacidos, tiene un gen autosómico dominante, hay alteraciones en los factores de crecimiento en el FR2, en el FGR3. ¿Cuál es lo característico del síndrome de Cruzón? Lo característico es que tiene unos ojos saltones, hay un hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo? Es el incremento del espacio intercantal. Si medimos el espacio del canto interno del ojo derecho con el ojo izquierdo, va a ser muy amplio, van a tener los ojos saltones, va a tener una nariz en forma de cotorro. En este caso, el paciente tiene una frente ancha porque tiene cierre de lo que viene siendo la sutura coronal y también tiene cierre de lo que viene siendo parte de la sagital. Cabe mencionar que estos pacientes pues tienen prognatismo mandibular, tienen exotalmo, tienen hipertelorismo, tienen problemas de agudeza visual y también pueden tener alteraciones a nivel de las articulaciones de las vértebras a nivel cervical, las C2, C3 y C5, C6. Cabe mencionar que estos pacientes pueden tener un coeficiente intelectual normal. Algo importante también que mencionar que estos pacientes a futuro pueden llegar a desarrollar un problema que se llama Chiari. ¿Qué es eso? El Chiari es una cavidad anormal en la médula espinal. Es importante conocer esa situación porque a veces los olvidamos, vemos que no se operó el síndrome de Cruzón y lo olvidamos. Sin embargo, los pacientes hay que seguirlos, hay que enviarlos con el neurocirujano para que a futuro les pueda hacer seguimiento. El síndrome de Apert, otra patología bastante infrecuente, una de sus características muy importantes es esto, que sus dedos de las manos, que los dedos de los pies están unidos, y eso es lo característico del síndrome de Apert. Antes se creía que el síndrome de Apert no tenía unas características de inteligencia del coeficiente normal. Sin embargo, hoy en día se ha comprobado que sí tienen un porcentaje importante, tiene su coeficiente intelectual normal. ¿Sí? El síndrome de Pfeiffer
uno por cada 100,000. Hay mutaciones a nivel del factor de crecimiento, a nivel del F1R1, el FR2, y algo importante es que tienen turricefalia, tienen ojos prominentes, algo parecido a lo que es el síndrome de Cushing, el síndrome de Apert. Sin embargo, no tienen todos los dedos unidos, solamente tienen el dedo gordo y el dedo pulgar muy cortos o muy anchos. Y un porcentaje importante de estos llegan a tener hidrocefalia porque hay una cierre de la estructura lamboidea y esto causa una depresión importante sobre el hueso occipital y esto produce compresión sobre el cerebelo, cuarto ventrículo y llega a provocar lo que viene siendo la hidrocefalia. Otro síndrome también raro, el Sartre-Chotzen, también se calcula que más o menos uno por cada 25 a 50,000 nacidos vivos. Hay una mutación en el gen WIS1, es un gen autosómico dominante y principalmente tiene una sinostosis de la estructura coronal. Se caracteriza también por asimetría facial y por ptosis palpebral. Algo importante son los dedos cortos, la sindactilia del segundo y del tercer dedo. El síndrome de Carpenter también algo exageradamente raro, uno por cada 1,000,000 de recién nacidos vivos. Igualmente tienen un gen autosómico recesivo, se caracteriza por acrocefalia, braquisindactilia, más dedos en la mano. Hay una polidactilia preaxial y una sindactilia de los dedos de los pies. Y algo importante, hay unos genitales pequeños y también lo que viene siendo una obesidad importante. ¿Sí? Y también tienen un retraso mental. El síndrome de Mueque, uno por cada 30,000, estos casos son más raros, pero sí las anteriores, las características simples, podemos diagnosticar y podemos contribuir a llegar a un diagnóstico lo más pronto posible. El síndrome de Mueque, uno por cada 30,000, tiene una expresión fenotípica variable de acuerdo a la mutación y a la factor de crecimiento FR3, identificados en el PRO 250. Y algo importante es que tienen plagiocefalia, tienen una pluricefalia y además que tienen trastornos a nivel esquelético. El tratamiento de las carnosinostosis es un tratamiento multidisciplinario, no solamente desde el neurocirujano, interviene propiamente desde el familiar, interviene desde el servicio de enfermería, es algo importante el servicio de enfermería porque son nuestros aliados para poder concluir en la exploración del niño sano, siempre lo ve de primera instancia las enfermeras y a veces nos han llegado pacientes referidos por enfermería. Y algo importante también, los médicos son los mejores aliados, son los que los van a revisar. Entonces, algo importante que aquí nos apoyamos de maxilofaciales, de odontólogos, de propiamente oftalmólogos, cirujanos plásticos, en fin, toda una serie de especialistas, neurólogos clínicos. También es importante el trabajo de la trabajadora social para poder orientar y darle sostén o apoyo emocional a las papás de padres con carnosinostosis, porque a veces son pacientes que sufren mucho, son pacientes que también tienen una derrama económica bastante importante. Es importante también la atención psicológica, tanto para el paciente propiamente ya cuando va en crecimiento, como para los familiares propiamente, ¿no? Una buena nutrición es vital. Y algo importante, pues necesitamos también promocionar esta patología porque a veces se nos va el diagnóstico y esto puede repercutir futuro de manera importante en el bienestar psicosocial del paciente y, por qué no decirlo, también una carga para el Estado, porque si son pacientes que pueden ser normales, el día de mañana se pueden convertir en una carga para el Estado si no se diagnostican a temprana edad y si no se les da un tratamiento lo más oportuno. Parte de la bibliografía que dimos de la carnosinostosis. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la atención y por prestarme el espacio.